Dice en Hebreos capítulo 8 y versículo 5, y dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado. Dice, se te ha sido mostrado, no dice conforme se te ha dicho. Porque Moisés vio el verdadero tabernáculo, el tabernáculo hecho en el cielo. Por eso cuando Cristo muere, no va al templo a ofrecer su sangre después de resucitar, sino que sube al cielo. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26, que entró en el mismo cielo, en el santuario no hecho por manos de hombre, y ofreció su propia sangre. ¿Qué pasa, hermanos? Que posiblemente Moisés vio el tabernáculo del cielo y fue una réplica aquí en la tierra de cómo tenía que hacer el tabernáculo. ¿Por qué tiene tanta importancia el tabernáculo? Porque el tabernáculo, todo lo del tabernáculo representa a Cristo. Todo, hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, cuando hablamos del tabernáculo, porque estamos hablando de la obra redentora de Cristo. Por eso, hermanos, cuando se montaba y se desmontaba el tabernáculo, Dios mandó que cada vez que se volviese a montar, la puerta por donde entraban al atrio tenía que mirar para el lado oriente. Y esto, hermanos, tiene un motivo. Y esto lo hizo el Señor, porque cuando después de una larga noche salía el sol y los primeros rayos del sol daban a la puerta del atrio. Y esto tiene un gran significado espiritual, porque la larga noche representaba la oscuridad que la humanidad tenía después de nuestro pecado de nuestro primer padre Adán. De modo, hermanos, que la luz irrumpía procedente del cielo, e rompía la noche y daba a la puerta. Significaba esto que vendría una luz que rompería la larga oscuridad que la humanidad tenía, y vendría la luz de la gracia y alumbraba la puerta. No era una luz que nadie podía encender, era una luz procedente del cielo que alumbraba la puerta. Queriendo decir esto, hermanos, que el sentimiento de reconciliación venía desde el cielo a la tierra. Por eso alumbraba la puerta, que la misma puerta era el mismo Señor, porque Él dice: yo soy la puerta y el que por mí entrare se tiene vida eterna. Pero al mismo tiempo Él era la luz. Por eso cuando Él viene dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. En los originales, hermanos, cuando dice: yo soy la luz del mundo, ¿sabes, hermanos, lo que está diciendo aquí? Luz propia que emana de un cuerpo. Porque Cristo no estaba invitando a nadie. Cristo era la misma luz que venía a alumbrar la humanidad. Satanás, en sus principios, en sus orígenes, se llamó Lucero, hijo de la mañana, que significa portador de luz. Él portaba luz, pero él no era la luz. Porque si usted mira la luna por la noche, refleja la luz que está del sol, pero él lo alumbra con luz propia. Por eso, aunque Satanás en un principio como querubín protector estaba al servicio de Dios, era un ser que alumbraba y aportaba la luz mientras estaba al servicio de Dios. Pero cuando éste se contaminó por un sentimiento erróneo, maligno, ¿sabes qué pasó, hermanos? Como él lo alumbraba con luz propia, porque esto solo lo puede hacer Cristo, se metió en las más profundidades de las tinieblas, porque el único que alumbra con luz propia es nuestro Señor bendito.
Y a veces tocan sus siervos y nos da de su luz, pero ninguno alumbraba con luz propia. Todos necesitamos la luz de Cristo. Y era la luz, hermanos, que venía a alumbrar a la puerta. La puerta, hermanos, tenía que estar en medio y en línea recta, coincidía con la puerta del lugar santo. Y en línea recta había un velo que era el lugar santísimo, de modo que desde la puerta de la entrada del atrio hasta el velo del lugar santísimo había un camino. Por eso cuando Cristo viene, tiene que decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único camino es Cristo, el único que te salva es Cristo. Por eso, hermanos, tengo que decirte que no es casualidad que hoy esté usted aquí. ¿Por qué, hermanos míos? Porque aquellos rayos del sol no podían alumbrar ningún hombre, porque todos tenemos manchas y tenemos errores. Por eso tuvo que venir el Evangelio de Cristo, que es sin mancha, sin pecado. Usted es un propósito de Dios. Usted es lo que le hizo a Cristo, despojarse de su gloria y darse un madero, porque quería salvar a la humanidad, porque quería alumbrar a la humanidad. Eso es lo que hizo Cristo. Se despojó de su gloria y se dejó morir en un madero. Seguimos un poquito más. Vamos al altar. El fuego del altar, el primer fuego del altar, lo encendió Dios desde el cielo. No lo encendió un hombre. Durante la noche, hermanos, el mismo Dios mandó que no se apagase nunca. Cuando lo transportaba, porque se desmontaba, transportaban también las ascuas, porque el fuego original no se podía apagar. Y durante la noche todo el pueblo veía cómo este fuego ardía de día y de noche. Esto representaba que se necesitaba un sacrificio para el perdón de los pecados, queriéndose decirse que se necesitaba una luz que alumbrase toda la oscuridad. Porque saben que, hermanos míos, la misericordia de Dios nunca se ha apartado de la humanidad. Es verdad, hermanos, que estamos en la dispersación de la gracia. ¿Quién sabe esto? Estamos en la dispersación de la gracia, sí, pero la misericordia de Dios nunca se ha apartado. Por eso, hermanos, siempre ha tenido un plan del Señor para salvar a la humanidad. El altar, hermanos, era de madera recubierta de bronce, representando las dos naturalezas de Cristo. Porque Cristo era todo Dios y era todo hombre. Por eso, hermanos, como hombre, Él bebía agua, pero como Dios, Él era el agua que de Él venía, no tendrías jamás. Él era carpintero como hombre, pero como Dios dice: poneos mi yugo y en Él hallaréis descanso. ¿Sabes, hermanos? Él era todo Dios y era todo hombre. Y usted me puede decir: pero ¿cómo es esto, hermano? No se mezclaron nunca, claro que no. Y yo, hermanos míos, te voy a poner un ejemplo con una simple botella. Si yo, hermanos, lo que he bebido lo llenase con aceite y yo lo removiese, en su momento de afinación, cuando volviese a su estado de reposo, el aceite quedaría arriba y el agua debajo. ¿Por qué? Porque aunque comparten el mismo recipiente, son de distintas naturalezas. Por eso Cristo era todo Dios y era todo hombre. Amén. Seguimos un poquito más. El altar, hermanos, los amantes de las escrituras te van a gustar esto. El altar no tenía escalones ni tampoco cuestas. Esto representaba que el perdón no venía por el esfuerzo del hombre, porque nadie puede
La salvación viene no por el esfuerzo del hombre, viene porque Cristo es bueno y quiere reconciliarte con el Padre. Los que lo saben dicen un amén. Gloria al Señor. La fuente. ¿Cuántos saben lo que significa la fuente? No se podía entrar al lugar santo si el sacerdote no se lavaba las manos y los pies. Y esto no es cualquier cosa. Dios no es caprichoso, esto lo mandó por un motivo. Porque antes de administrar las cosas santas que estaban en el lugar santo, tenía que lavarse las manos y los pies. Y esto era un símbolo. Porque el hombre que tenía que administrar las cosas santas, primeramente tenía que lavarse los pies. Esto significaba que delante del pueblo tenía que tener un andar santo, un testimonio santo. Y también tenía que lavarse las manos. Esto significaba que sus acciones tenían que ser limpias. Porque las cosas santas no lo puede administrar cualquiera. Las cosas santas tienen que administrar los hombres santos. Por eso, hermanos, a veces hay fracasos en las iglesias, porque dejamos que lugares santos lo ocupen gente que no lo merece. Las cosas santas tienen que administrar los hombres y mujeres con testimonio. Delante de Dios, pero también delante del pueblo. ¿Saben qué, hermanos? Cuando se lavaban las manos, el agua en reposo era un espejo y se veían sus faltas. ¿Sabes que muy a menudo yo veo las faltas del prójimo, pero no veo las mías? Por eso siempre estás con el dedo así. Muy bien. Pero cuando tú haces así, hay tres que te apuntan para ti. No te fijes tanto en las faltas de nadie. Mira por tu casa, mira por tu salvación. La gente que haga lo que quiera, como si toda la iglesia se quiera ir al mundo. Pero tú tienes que decir algo. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Encárgate de la salvación. No te fijes en los hombres, no te fijes en nadie. Fíjate en Jesucristo, el Nazareno de gloria, que es el que te va a llevar al cielo. Santo es el Señor. Vamos a ver, hermanos, porque viene una cosa muy difícil que explicar. No es fácil. Resulta que había una mesa en el lugar santo. Y en la mesa había 12 panes, 6 y 6. Uno por cada tribu de Israel. Rubén, Simeón, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Han, Efraín, Neftalí, Manasés y Benjamín. Los 12. Pero saben, hermanos, esto significaba que Dios siempre se encargaría de administrar alimento sano para el pueblo. Mira, hay algo, hermanos, que estoy muy orgulloso, y es de pertenecer a Filadelfia, porque gracias a Dios Filadelfia tiene un pan sano, tiene una doctrina santa y tiene un alimento santo. Pero saben, hermanos, el pan no estaba en el suelo, estaba en la mesa. El pan tiene un respeto. No tienes el pan que cada día te da el Señor por el suelo. Respeta la palabra del Señor. Guarda en tu corazón. Dale un aplauso al Señor. Lo que era difícil de explicar es esto. Lo que viene hoy. ¿Por qué le dice Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahora Cristo le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca del Señor. ¿Qué le está diciendo Cristo a Satanás con eso? Tenemos que ir a Deuteronomios para explicar esto. Y dice en Deuteronomios 8:3. Dice José, mira, Dios os dio maná para alimentar vuestros cuerpos, pero era una comida corruptible. Pero el verdadero alimento del alma no es el maná, es de lo que sale de la boca de Dios. Por esto citó Cristo un versículo, porque Satanás es conocedor de las Escrituras. Por eso en el momento de la tentación él también citó versículos de la santa palabra del Señor, porque tiene conocimiento de las Escrituras. Y Cristo le cita este versículo. ¿Por qué? Porque dice en Juan 6:48, dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto de Maná y murieron. ¿Qué le está diciendo? El pan que prometió Moisés que vendría para alimentar a la humanidad, que es el verdadero alimento. Está diciendo aquí el mismo Cristo: ha venido no el maná para que muráis, ha venido el verdadero alimento. Por eso él, cuando viene, dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Por eso, hermanos míos, cuando le están respondiendo al diablo con esta respuesta que le ha dado, le está diciendo: vamos a ver, diablo, te vas a responder tú mismo la pregunta que tú me has hecho. No soy yo el verbo, la palabra que ha descendido para hacerse carne. No soy yo el pan de vida. Entonces no te hablo más ni te respondo más. ¿Quién está delante de ti? Soy el verbo de Dios hecho carne. No solamente era el Hijo de Dios, este era el mismo Dios hecho carne. Por eso, hermanos, en 1 Timoteo 3:16 dice: el verbo hecho carne. ¿Saben qué, hermanos míos? Con esto el diablo se le quedó ridiculizado, porque una sola respuesta de Cristo chafó al diablo. El diablo no entendió y se fue. Lo que le ha dicho con esto, te vas a responder tú solo. Ya sabes quién soy. Vete. Qué bueno, mi Dios. Seguimos un poquito más. Mirad, cuando estudié el candelero, me acuerdo que lo estaba sacando con el ordenador, porque antes estudiaba con el ordenador, pero tanto ya me castigó la vista que ya no lo puedo coger y estudio con el móvil. Recuerdo, hermanos, que yo estudiando esto empecé a llorar y mis lágrimas cayeron en el teclado. Estudiando esto me quebranté, hermano, porque fue cuando verdaderamente entendí lo que era el candelero. Resulta, hermanos, que en el lugar santo estaba la mesa que ya he dicho antes, y enfrente estaba el candelero. El candelero imitaba a un árbol de almendro. Imitaba un árbol de almendro. Por eso es que en sus terminaciones tenían 7 flores de almendro. Tenía un tronco principal y 6 brazos a cada lado. Y nos dice en Apocalipsis 4:5, dice: delante del trono había 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Era la manifestación de Dios en su esplendor, pero solamente había un solo aceite, que era el que alumbraba y el que daba vida a las lámparas. Pero lo que me llamó la atención y lo que significaba Cristo, hermanos míos, que las terminaciones de los 7 brazos había una flor de almendro, y la flor de almendro en el hebreo significa, se dice sequén. ¿Y saben lo que significa eso? Quiere decir el que despierta, porque se está simbolizando la resurrección de los muertos. Porque el almendro es el primer árbol que florece después del crudo invierno. Parece ser que está muerto su vida, feo, marrón tirando a negro, pero de repente
empieza a florecer y es uno de los árboles más bellos. Y esto, hermanos, que está simbolizando la resurrección de los muertos, que es la primicia y el sello del cristiano. Por eso dice la palabra del Señor, que nuestro cuerpo incorruptible será semejante al cuerpo de Cristo. Te digo algo, si quieres te gozas o si no, haz lo que tú quieras. Pero yo amo a mi Cristo, porque sin yo ser nada, sin yo merecer nada, me lo ha puesto todo delante de mí. Solamente dice, sígueme, ten mis palabras en tu corazón y tú subirás al cielo conmigo. De ti depende guardar la palabra de Dios. Si guardas la palabra de Dios, te vas al cielo. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Santo es tu nombre, aleluya. Santo eres. Mira, hermanos, tengo que terminar este mensaje. Lo voy a pensar, 2 puntos me quedan. Pensándolo mucho, porque me queda, si me extendiese, sería muy largo. Resulta que había un altar de incienso. El altar de afuera era de madera de cedillo, recubierta de bronce, porque significaba el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la cruz. Por eso alrededor del altar había ceniza y sangre, representando las agonías de Cristo. Pero el altar que había en el lugar santo era de cetín, madera de cetín, pero ahora estaba recubierto de oro. Se tenía que coger fuego del altar, ponerlo en este altar recubierto de oro, para que alumbrase y diese olor fragante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el altar de afuera simbolizaba el sacrificio de Cristo, el Cristo sufriente, el Cristo como hombre, el Cristo en la cruz. Por eso había sangre que caía hacia abajo, pero el altar de adentro significaba la resurrección de Cristo. Por eso, hermanos, subía un olor agradable. Esto significaba que la ofrenda era grata y agradable para el Padre. Por eso había alrededor una corona de oro, porque simbólicamente el Padre le puso una corona. Por eso, hermanos, quédate de gozo con lo que te voy a decir. ¿Sabes cuándo Cristo fue más glorificado y más ensalzado? No cuando estaba en la cruz, fue su momento en que aceptó la muerte y resucitó en gloria, avergonzando la muerte, avergonzando a los demonios, porque Cristo murió sin pecado y resucitó sin pecado. El diablo no lo pudo manchar, el pecado no lo pudo manchar. El Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo murió sin defecto, murió sin mancha, murió sin arruga. Por eso en Hebreos 9:24 dice la palabra de Dios que entró en el mismo cielo con su sangre ya resucitado y le dijo: Padre, aquí te entrego mi sangre para que veas a la iglesia glorioso, para que veas a la iglesia declarada, para que veas a la iglesia del universo sin mancha, sin pecado, sin arruga. Era lo divino poder. ¡Viva la sangre de Cristo! ¡Viva la sangre de Cristo! ¡Para Dios la honra! ¡Para Dios la honra! Para ese fuerte aplauso para el Rey de Gloria. ¡Aleluya! Y escuchen este detalle. Dice la palabra del Señor: a las 3 de la tarde dijo Cristo en la cruz: consumado es. A las 3 de la tarde el velo del templo se rasgó, y dice la Biblia en qué orden: de arriba hacia abajo. Esto quería decir que la reconciliación no venía de la tierra, venía desde el cielo. ¿Saben qué, hermanos? Que no lo pudo cortar ningún objeto, no lo pudo cortar ningún cuchillo. Dice que se rasgó. Rasgó quiere decirse que hizo el mismo
que se llama así. Esto ya terminó. Se tenía que echar su sangre en la tapa del propiciatorio, que era la tapa del arca. Y con esto terminaba el ritual. Pero resulta, hermanos, que el sumo sacerdote que entraba en pecado caía en tierra y moría. Como no podían entrar a recogerlo, ponían campanillas en sus vestiduras y le ataban una cuerda a la cintura. Cuando dejaba escucharse las campanillas, tiraban de la cuerda y lo sacaban. Por eso antes de meterse tenía que hacer un sacrificio por él. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces caías y ya se ofrecía un sacrificio. Porque una cosa es tropezar y cometer un pecado, que estoy en este mundo y yo me reconcilio con el Padre, que vivir una vida en pecado. El sacerdote que vivía en pecado caía muerto. Por eso, hermanos míos, ay, Padre, dice en 1 Timoteo 3:16, dice, y fue recibido con gloria, porque dice que fue el sumo sacerdote por excelencia. En él no hay sombra de variación, en él no había pecado, en él no había cuerda que le tirase, ni le pudo tirar los demonios, ni tampoco el pecado, porque Cristo era inmaculado, sin falta, sin defecto. Cristo fue el que pagó el pecado por nosotros. Ole los méritos de Cristo. No sigo más, hermanos. Espero de corazón haber hecho. El Señor nos bendiga mucho.